Amigos míos, es un grato placer saludarles nuevamente en nuestro café virtual. Decíamos previamente, antes de empezar este café virtual, que tenemos la buena fortuna de acompañarnos hoy con un amigo argentino, entre otras cosas, ya es el segundo argentino en 15 días que está en este café virtual. Tenemos una cierta cercanía con los amigos argentinos abordando un tema que nos llena de alegría, de pasión, de ánimo, de inspiración, porque es la asociación entre la naturaleza, la ecología, el medio ambiente, la horticultura, la riqueza natural en la salud de las personas. A veces la naturaleza se ve simplemente desde el escenario ornamental y no se ve en el efecto de fuerza terapéutica que tiene la naturaleza si la supiéramos aprovechar en su verdadera esencia. Nosotros hemos planteado desde Amesvida la importancia de la reciprocidad, descubrir que la naturaleza nos cuida y que en razón de ese descubrimiento le devolvamos a la Pachamama, a la Madre Tierra, el cuidado que ella nos ha ofrecido. Desde ese punto de vista es de donde lo vemos y por eso nos parece tan importante tener esta conversación con este amigo argentino que nos va a presentar nuestra presidente, la doctora Marta Eugenia García, a quien le damos la bienvenida para que iniciemos esta charla. Bienvenida, doctora Marta. Bueno, pues a todos muchas gracias por escucharnos y principalmente pues quiero agradecer la presencia del doctor César Bernstein, que como nos comparte Juan Carlos, es una persona muy interesante con una trayectoria bien significativa. Doctor César se desempeña como cardiólogo en el Bolsón, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, y fue el vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina de Cardiología para el año de 2019. Además, él es un miembro del grupo de expertos en polución del aire y cambio climático de la Federación Mundial del Corazón, función que desempeñó entre el año 22 y 23 y 24. Asesor y creador del Consejo Cardioecología y Hábitos Saludables de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Interamericana de Cardiología, miembro del grupo REDACA, que traduce Red de Reducción del Riesgo y Daño Sanitario de las Américas y del Caribe, y fundador del grupo de concientización y protección del medio ambiente Ecocomarca. Como ustedes verán, es un perfil que por sí solo llama poderosamente la atención y nos invita a una conversación pues muy profunda. Así que muchísimas gracias por atender esta invitación, que estamos seguros que va a ser de mucho provecho y va a generar muchas expectativas y mucho interés en nuestra comunidad, tanto de miembros de la asociación como de nuestros amigos. Así que adelante, Juan Carlos, empecemos nuestra conversación tan esperada. Gracias, César querido, mil gracias por aceptar esta conversación, esta charla. Decíamos que nos une un lazo de amistad, de cariño, de afecto, de cercanía, en razón de sentir la misma sensación. Uno, en el fondo, termina desarrollando mucha más cercanía y mucho más afecto con aquel que comparte como que su propósito de vida. Y creo que cuando nos encontramos con César, compartimos un poco eso. Voy a cambiar un poquito el orden de preguntas que teníamos pensado, porque quisiera preguntarle en principio a César por qué, cómo, cuándo se le ocurre a un cardiólogo voltear a mirar a la naturaleza y a la horticultura como parte de su acercamiento frente a la gente con la que tiene interacción. ¿Cuándo le picó eso? ¿Fue antes, fue después, fue entre tanto? ¿Cómo fue, cómo pasó eso, César querido? Bueno, primero agradecerles la invitación. Realmente estoy muy feliz de compartir con ustedes. Si uno se imagina la gente que puede estar escuchando
esta conversación, este café, yo lo comparto con un mate, ¿sí? Porque nosotros somos más de, cuando nos juntamos con amigos, lamento que no podemos pasarnos el mate, ¿no? Pero es lo que uno generalmente está utilizando cuando se encuentra con amigos. Bueno, entonces, virtualmente y de alguna forma, eh, digamos, espiritual, comparto un rico mate con todos ustedes, les agradezco por esta invitación y les voy a contar un poquito cómo se me ocurrió, por qué me metí en este lío. El, durante la pandemia, yo en ese momento, lo que después se transformó en este grupo de cardioecología y hábitos saludables, inicialmente era un grupo que se llamaba 25 por 25, que este fue un plan de la Organización Mundial de la Salud, que lo tomó la Federación Mundial del Corazón, y después la Sociedad Argentina de Cardiología, que buscaba reducir en un 25% la mortalidad cardiovascular prematura desde ese momento, que esto se largó en el 2013, hasta el 2025. En ese contexto y en época de pandemia, invito a el presidente electo, todavía no había sido presidente de la Federación Mundial, el doctor Daniel Piñeiro, a dar una charla para la comunidad sobre temas de prevención. Dentro de lo que él habló en prevención cardiovascular, tocó el tema de que la Federación Mundial del Corazón estaba prestando especial atención a principalmente la contaminación del aire y su efecto sobre la salud cardiovascular. Y en ese momento, junto con todos los que participábamos del grupo, nos dimos cuenta que era un nicho vacío, sí, que no había nadie en la Argentina, no sé si en Latinoamérica, porque no me voy a poner el frente de Latinoamérica, quizás ya había otro grupo trabajando en esto, pero en Argentina, desde lo cardiovascular, no había, sí habían algunos trabajos hechos a nivel respiratorio, pero en cardiovascular no había un grupo que esté trabajando en esto. Entonces nos sumamos en este punto para poder empezar a ver este tema y sumarlo a los hábitos saludables, incorporar el tema de la ecología y sus efectos sobre salud cardiovascular. ¿Y por qué me metí en la parte de horticultura? Yo recorro la Patagonia Argentina, sobre todo, saben que Argentina es muy, muy extensa. Yo vivo sobre las montañas y si tengo que ir hasta el mar, sin salir de mi provincia, tengo que recorrer entre 800 y 900 kilómetros, ¿sí? Y todavía no salí de la provincia. Entonces, nosotros con un músico amigo y con mi hijo Benjamín, recorremos la provincia de Río Negro y Chubut, que también va desde la montaña hasta el mar. Así que yo supongo que estas dos provincias deben exceder largamente el territorio de Colombia. Y vamos recorriendo los pueblos, dando charlas de prevención. En algunos pueblos hacemos control de salud de los habitantes. Son lugares, sobre todo recorremos un gran desierto, ¿sí? Que es la estepa patagónica. La estepa patagónica es un lugar muy árido y muy ventoso, muy difícil de vivir. Hay pueblos que a veces se separan 80, 90 kilómetros del próximo pueblo. Y nosotros vamos haciendo esta tarea de prevención, hablamos sobre prevención cardiovascular, charlamos con la gente. En algunos lugares que no tienen acceso a la salud o difícil acceso a la salud, les hacemos control a los habitantes que tenemos disponibilidad en el tiempo que podemos y terminamos haciendo música con la gente y cantando con ellos. En una recorrida de estas, en la provincia de Chubut, en un lugar que se llama Paso de Indios, que no tiene más que 300, 400 habitantes, en medio de esta estepa tan árida y tan difícil, me llama una señora que hicimos una charla en el Consejo Deliberante, ¿no? Un sábado a la mañana habían 6 personas. Nosotros no nos importa cuánta gente hay. 6 personas puede ser un montón para uno de estos pueblos, y dimos la charla de todas maneras y cantamos con estas 6 personas que estaban ahí. Cuando terminamos, una señora me dice, me acompaña, quiero llevarlo a la iglesia en la cual yo profeso mi religión, una iglesia evangélica, a lo cual yo accedí, obviamente, pero
con un poco de, no digo temor, no es temor, pero pensando, bueno, va a venir con un tema religioso que yo voy a respetar, que uno puede o no compartir desde la fe, pero bueno, voy con ella porque me invitó a ver algo que tenía mucho, que ella tenía especial interés. Al lado de su iglesia, en este pueblo de Paso de Indios, tenía una huerta de unos 25, 30 metros cuadrados, todo verde en medio de una zona muy, muy desértica, eh, y con eh, productos que la verdad que a mí me llamaron la atención. Y tenía principalmente zucchinis y albahaca. ¿Conocen la albahaca ustedes? Claro, claro. Somos Bien, amantes. Claro. claro, yo les digo porque a veces tienen en diferentes lugares tienen diferentes nombres. Bueno, ellos tenían un montón de albahaca porque ellos interactuaron con una organización gubernamental que se llama INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, quien los asesoró y les dio las semillas, y les dio semillas de albahaca. Y esta gente me dice, doctor, llévese la albahaca que quiera, porque nosotros no sabemos qué se hace con ella. Había Increíble. algún tema cultural de por medio en el cual esta gente no sabía qué cocinar con la albahaca. Nosotros veníamos en una camioneta, ya llevábamos 1.600 kilómetros recorridos en una semana, entonces le digo, vamos a hacer un arreglo, vamos a hacer un trueque. Ustedes me dan 2 o 3 plantitas de albahaca que me perfume la camioneta que en ese momento, imagínate después de 1.600 kilómetros, tres muchachos en la camioneta, necesitaba mejorar su aroma. Nos llevamos 3 plantitas de albahaca y yo le di 3 recetas de qué hacer con esa albahaca, que bueno, supongo que en algún momento les habrá sido útil. Cuando yo vi que esta gente en medio del desierto era capaz de generar una huerta con semejante cantidad de productos, gente que está acostumbrada a comer carnes, que es lo que hay ahí, hay chivos y hay ovejas, comen papa y comen tortas fritas, que es grasa con harina que se fríe, ¿sí? Dije, esta gente puede producir algo verde en este lugar y esto es maravilloso. Y no había solo una huerta, sino que después me contó que habían 20 huertas familiares en una zona desértica. Dije, por acá va la cosa. Tenemos que lograr que toda la gente trate de generar su huerta. Empecé a meterme en el tema y vi que hay un tema con la producción orgánica, que puede ser más saludable que la producción industrial. Y así uno empezó a aprender algunas cosas. Ahí aprendí que es cerca de un 30%, según la FAO, que es la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, un 30% de los gases de efecto invernadero provienen de la agricultura industrial. Entonces dije, bueno, por acá va la cosa, tiene mucho que ver con lo que yo estoy viendo de la contaminación y la contaminación del aire, y de esa forma creo que el relato fue un poco extenso, pero bueno, digno de un lindo encuentro entre amigos, pero de esa forma introduje dentro de mi conocimiento el tema de la contaminación del aire, logrando ser parte del comité de expertos de la Federación Mundial del Corazón en este tema, y incorporé el tema de la agricultura y la horticultura, y cómo puede mejorar nuestra salud. Y bueno, estoy ahondando en estos temas para tratar de fomentar en la comunidad que cada uno pueda tener su huerta y que a la hora de consumir no considere que es lo mismo consumir un producto de una huerta orgánica que un producto de digamos, de los grandes campos, las grandes extensiones industriales, que son lo que más comúnmente vemos en un supermercado. Vamos a un supermercado, todos los tomates iguales, todos lustrosos y brillantes, ¿sí? Muchas veces ahí uno va aprendiendo que si están un poco picados, nos habla de que no hubo ningún tipo de agregado industrial, agregado químico en la producción, y a veces por ahí no es tan malo que esté un poco picadito con lo que vamos a alimentarnos,
porque nos da la garantía en alguna forma de que probablemente su producción fue hecha en forma más orgánica. Qué bonita historia y muy contextualizada, pues con todo un montón efectivamente usted nos trae varias reflexiones en torno a un tema que probablemente es muy ajeno y no lo hacemos realidad, no hacemos la introspección de lo que ocurre verdaderamente. Y ahí viene una de nuestras preguntas. Doctor César, ¿por qué la contaminación del aire es entonces hoy día considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, lo primero que hay que contextualizar es que la contaminación del aire genera anualmente más de 8 millones de muertes a nivel global. Y que si uno hiciera un ranking de los factores de riesgo para muerte general, tenemos que después de la hipertensión, en segundo lugar está la contaminación del aire. Esto es muerte global, no es solo muerte cardiovascular, pero más de la mitad de las muertes originadas por la contaminación del aire van a ser cardiovasculares. Se calcula que 1 de cada 5 muertes por problemas cardiovasculares tienen como elemento de riesgo la contaminación del aire. Entonces, bueno, eso toma especial interés. Y si tenemos en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, los nuevos niveles que ha puesto a partir del año 21 en su guía sobre qué lugares, cuáles son los niveles de contaminación que empiezan a ser peligrosos, más del 90% del territorio mundial está en niveles que están por arriba de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y les doy, ya que estamos hablando con algunas anécdotas, les doy una anécdota. La gente dice, bueno, ustedes ven un poquito que tengo a mis espaldas y dirán, este muchacho que está hablando, este señor que está hablando sobre contaminación del aire, vive en un lugar que hay lagos, montañas, mucho verde, porque es una zona con mucha vegetación de los Andes patagónicos. Viene a hablarnos de contaminación ambiental. Debe tener algún problema por el cual se mete con temas que a él no tienen, no le Pero le incumben, ¿no? toca. Claro. Les cuento un poquito. Bueno, este señor que ustedes ven acá con este fondo está muy preocupado por los problemas ambientales en el lugar donde vive. Acá durante la época de otoño-invierno, es una zona muy fría en otoño-invierno, y es la época en la cual se permiten las quemas de materiales biológicos, porque acá los productos de las podas y los productos de la agricultura que se van juntando no se queman en verano porque es la época de los incendios, pero se permite quemarlos en otoño e invierno. Entonces la gente los quema y este lugar tan bonito en el que vivo se convierte de repente en Londres, ¿sí? Lleno de humo y por unas características, yo vivo entre dos cadenas montañosas en un valle, entonces, y por algunas características ambientales, el humo se queda, el humo no se va con el viento como en la estepa, por ejemplo. Entonces nosotros durante el otoño y el invierno tenemos niveles de contaminación, pero si uno ve que hay humo y no mide ese humo, o sea, ese medio ambiente, uno puede decir, bueno, a mí me parece que debe haber mucha contaminación porque veo humo, porque huelo el humo. Entonces, gracias a gente amiga que son técnicos son en realidad licenciados en ciencias de la atmósfera, así se llama, nosotros decimos meteorólogos, pero ellos se autodenominan licenciados de ciencias de la atmósfera, vinieron un día a la mañana desde Bariloche, donde ellos viven, son 130 kilómetros, y me pusieron un medidor, un monitor de material particulado fino. Material particulado fino es el contaminante que está más relacionado con la enfermedad cardiovascular. Y se mide a partir de eso algo que se llama índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire recomendado está por debajo de 50.
¿sí? Yo lo coloqué en el fondo de mi casa, vivo en una zona de chacras. Imagínense que uno dice acá no debería haber ningún nivel de contaminación. Lo colocamos a principios de septiembre, que es el último mes en el cual se permiten las quemas, porque está empezando la primavera. Entonces, lo pusimos y en ese mes que pudimos medir, tuvimos niveles de índice de calidad del aire de arriba de 170 en los momentos de mayores quemas, ¿sí? En los cuales uno debería recomendarle a la gente prácticamente que no salga de su casa, porque son niveles muy altos de contaminación. Y ahora que estamos ya encaminados hacia el verano, cuando yo me fijo en qué anda este medidor, anda en niveles mucho más bajos, porque no está la contaminación que proviene de eso y también hay contaminación que proviene de que un 50% de nuestra población se sigue calefaccionando con leña. Y ahí tiene dos problemas. Uno, el humo que sale fuera de la casa y lo comparten con todos, pero también está el problema de la contaminación dentro del hogar, porque la mayoría de los sistemas de calefacción a leña no son lo suficientemente eficientes ni herméticos para que no termine contaminando el hogar. Y se vio que también la contaminación intradomiciliaria puede ser un problema para enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense, como en un lugar tan lindo donde vivo, donde pareciera que este tema no me toca, en realidad sí tenemos niveles de contaminación. Estamos hablando con gente que hace cardiología en el hospital. Yo estoy en el medio privado. Estamos hablando para ver si podemos hacer algún tipo de investigación más científica, con mayor evidencia para poder demostrar que estos niveles de contaminación pueden afectar la salud de nuestra población. En eso estamos encaminados. Claro, y si seguramente esto pasa en el Bolsón, que se entiende como un lugar pues mucho más cercano a la naturaleza y donde la gente vive más natural, pues en muchos lugares del mundo muy seguramente se está viviendo unos niveles de calidad del aire que puedan ser perfectamente negativos. Para ilustración, mi querido César, de la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos que explican el impacto del aire contaminado sobre la salud del corazón y especialmente los vasos sanguíneos? Bien, vamos a tratar de hacerlo en forma lo más sencilla posible. Entra, obviamente, por la vía respiratoria, el humo que respiramos. Entonces, entra por la vía respiratoria. Yo hablé de material particulado fino, pero hay otros contaminantes, ¿no? Por ejemplo, el ozono troposférico, dióxido de azufre, hay unos cuantos. Pero cualquiera de estos contaminantes se llaman compuestos orgánicos volátiles, que muchas veces tienen que ver con la industria, o a veces con la volatilización de pesticidas. Bueno, todo eso puede generar, entra por vía aérea, llega a nuestros pulmones. El material particulado fino, menor a 2,5 micrones, se mide por el diámetro, que imagínense es minúsculo. El grueso queda más en nuestra vía respiratoria superior, pero el más fino entra hasta nuestros alvéolos, donde hacemos el intercambio gaseoso. Y el ultra fino, que es menor a 0,1 micrones, puede entrar hasta nuestra circulación. A nivel respiratorio, genera ya producción de algunos mediadores químicos, y entre estos mediadores químicos y las partículas que pueden llegar a nuestra circulación, generan un cuadro principalmente. Hay muchas vías en las cuales se ven afectadas, pero principalmente genera inflamación de las arterias. Y quienes estamos en las cardiologías sabemos que la inflamación de las arterias es un elemento que juega fuerte en la progresión de la aterosclerosis, que se vayan tapando las arterias en forma progresiva, pero también en la generación de pequeños coágulos, de trombos, que van a generar la obstrucción en forma aguda de nuestras arterias. Entonces, a través de la inflamación, creo que es el mediador más importante, generan enfermedad cardiovascular. Por eso producen infarto de miocardio, producen accidente cerebrovascular. Para que la gente entienda qué tiene que ver por ahí la inflamación, con el COVID había muchas personas que tenían
cuadros coronarios o cuadros de accidentes cerebrovasculares, y decían, ¿qué tiene que ver si esto es un problema respiratorio? ¿Qué tiene que ver con la enfermedad cardiovascular? ¿Por qué se tapa una arteria si el problema es respiratorio? Porque generan inflamación. Al generar inflamación, predisponen a la formación de trombos, o sea, coágulos dentro del sistema arterial, la obstrucción en forma brusca de arterias, y depende del territorio donde se ve afectado, va a ser el cuadro, si va a ser, como dije, un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces, este es un poquito el mecanismo por el que actúa todos estos contaminantes atmosféricos al entrar a nuestro cuerpo. La inflamación, doctor, es el conector, está en el origen de toda la enfermedad humana que conocemos, así que muy lógica esa explicación. ¿Hay alguna población identificada o poblaciones con mayor vulnerabilidad en ese sentido de padecer los efectos cardiovasculares como consecuencia de la contaminación aérea? Sí, buenísima la pregunta. Las personas eh, que más se ven afectadas principalmente, bueno, son los extremos de la vida, los niños. No quiero hablar de mortalidad infantil por la contaminación en general y por la contaminación del aire para que no nos amarguemos todos, pero también es un problema. Y los extremos, ¿no? Las personas con mayor edad son las que se ven más afectadas, y aquellos, como siempre, que padecen enfermedades crónicas, desde diabetes, enfermedad respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que tienen enfermedad cardiovascular previa. Todos estos grupos son los que, expuestos a la contaminación, tienen más chances de desarrollar enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta que los países más pobres, en los cuales estos temas están menos cuidados, donde hay mayor cantidad de gente que se calefacciona con leña o cocina con leña, entonces son también grupos más vulnerables, ¿no? Que están más expuestos a la contaminación. Generalmente van de la mano, que hay más cuidados en los países de mayor capacidad económica, que los países más pobres, los que llamamos de bajos a moderados ingresos. Así que, bueno, estos son los lugares donde están más expuestos. Y a partir de ahí surge un movimiento, si se quiere, un movimiento social que tiene que ver con la justicia ambiental. Si esto surge en los Estados Unidos, a partir del quien fue el mentor de esto fue Robert Bullard, que vivía en las afueras de una ciudad en Estados Unidos, donde eran zonas donde la mayoría de los habitantes eran de raza negra, y les habían instalado alrededor los basurales. Entonces la mujer de Don Bullard hizo una acción legal en contra de las empresas privadas que manejaban los basurales, porque decían que esto podía generar enfermedad en la población. Justamente ahí había un tema racial, ¿no? No eran los grupos más humildes, pero sí eran grupos de raza negra, y inició una acción legal que finalmente terminó en favor de las empresas, o sea, perdieron su juicio, pero desató este movimiento de justicia ambiental, ¿no? Los países con menos recursos, por ejemplo, acá nos están queriendo instalar, y algunas ya han instalado, lugares que hacen minería a cielo abierto, ¿no? Y para la minería a cielo abierto, entre otros contaminantes, usan arsénico, y acá hay muchos lugares que tienen escasez de agua. Entonces, si nos contaminan con arsénico y otros productos que sean contaminantes, los cursos de agua que hay, los pocos cursos de agua que atraviesan nuestras provincias, puede ser un gran problema para la población. Pero bueno, está el tema económico, y está el tema de que las leyes o los gobiernos a veces son más endebles para cuando hay mucho dinero en juego. Entonces, es un problema de estas comunidades cuando terminan haciendo contaminación, y que afecta principalmente a lugares. Es decir, este tipo de contaminación que hacen acá probablemente no son empresas argentinas, son empresas extranjeras,
es probable que no las harían en sus países, entonces salen a hacer este tipo de minería fuera de sus países. Bueno, eso es la justicia ambiental, de que todos tengamos la misma opción, de que nos den la oportunidad de opinar, ¿sí? Acá cuando se quiso entre gallos y medianoche, como se llama, quisieron imponer algunas leyes que el pueblo no había votado, que el pueblo había, incluso se hizo en una población cercana acá en la provincia de Chubut, una encuesta a la población, que la población dijo que no quería la minería a cielo abierto, entre gallos y medianoche quisieron imponerla y el pueblo salió a la calle. Sí, acá la gente pidió por la justicia ambiental porque no traigan este tipo de contaminación a los países de bajos a moderados ingresos. Bueno, nosotros en Colombia en realidad lo sufrimos de norte a sur y de oriente a occidente por todas partes. La vulnerabilidad en Colombia es realmente crítica, está medida en muchos lugares, en otros no tanto, pero es crítica. Pasando un poco al tema, porque cuando hablamos de inflamación está claro que es como el idioma universal de la enfermedad. Y cuando se clasifica en la salud cardiovascular los factores de riesgo, pues se habla de los factores clásicos, pero nunca se ha incluido la contaminación. Por eso me gustaría que hiciéramos un parangón en lo que significa el efecto de la contaminación en la salud cardiovascular frente a los tradicionales, como tabaco, diabetes, hipertensión. Ya nos contó que es el segundo en causalidad después de la hipertensión, pero ¿cuál sería ese comparativo con los otros factores de riesgo tradicionales, como estos en particular, como tabaco, diabetes, hipertensión, incluso sobrepeso? Bueno, estuvimos escribiendo con la Federación Mundial del Corazón un trabajo para compararlo un poco con el tema del tabaquismo, como diciendo no es un nuevo tabaquismo, pero en realidad tiene algunas cosas en común y otras que no. Por un lado, podemos hablar de que hay un hecho menos voluntario, digamos, entre el que fuma, si bien, bueno, sabemos que es un vicio, que hay una adicción con el cigarrillo, pero digamos, uno puede andar caminando por la calle, no haber fumado en su vida y estar expuesto al humo. Entonces, con la Federación Mundial del Corazón hicimos un trabajo. La mortalidad es relativamente cercana, la de la contaminación del aire con respecto a la del cigarrillo. La expectativa de vida perdida también es bastante cercano y probablemente la vía común también es muy parecida, que tiene que ver con la inflamación de las arterias. Tiene muchas cosas en común, quizá no sea tan voluntario estar caminando por la calle, por ejemplo, en un lugar de alta contaminación. Uno puede decidir en parte, vamos a hablar de que el tabaquismo no es va un poquito más allá de la voluntad, pero uno puede tener la voluntad, las ganas de querer dejar el cigarrillo. Sin embargo, es muy difícil decir a la gente que no salga a la calle o que no se calefaccione en un lugar frío como el que vivo yo, si no tiene otra forma de calefacción que no sea la leña o la biomasa, como le decimos. Y en cuanto a diabetes, el colesterol, todos los factores de riesgo que uno conoce, el ponerlo en segundo lugar después de la hipertensión arterial es un punto muy interesante, porque, por ejemplo, los médicos, le estamos preguntando a nuestros pacientes si están expuestos, si se saben expuestos a la contaminación del aire. No lo hacemos habitualmente, aún en lugares donde, por ejemplo, sabemos que si se calefaccionan con leña, van a estar expuestos a un alto nivel de contaminación. Hace poco me llegó de un pueblo cercano que se llama Ñorquinco, debe tener también 300, 400 habitantes. Me llega un paciente y el médico que lo vio me puso paciente expuesto a contaminación por calefacción con biomasa. Y dije, wow, Sorprendente. despacito, vamos poniendo la semillita. Claro, ¿dónde Digo, es? wow, identificó este médico, que la verdad es que yo no conocía su nombre cuando llegó el paciente, porque era un médico que no estaba hace tanto tiempo ahí. Digo, identificó que ahí hay un problema. Y me dice, sí, me cambiaron de casa a un lugar donde con electricidad no podemos hacer esto para toda la comunidad. Pero esa señora que vino con esa historia clínica tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estaba expuesta permanentemente al humo, ¿sí? Por lo menos durante la época invernal.
y estaban viendo la forma de poder ayudarla, porque llevar gas hasta ahí por ahí es muy caro, llevar la electricidad también. Estaban viendo la forma de si podía vivir en algún lugar donde no le genere tanta afectación. Entonces, es interesante que a veces no estamos atentos a estos temas, y hay un trabajo que en el sitio de la Sociedad Interamericana de Cardiología publiqué, si no me equivoco fue el año pasado, que preguntaba, otro tema interesante, si es saludable correr al lado de la autopista. Buenísimo. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, voy a hacer algo saludable, salgo a correr. Y si corro en un lugar donde me están tirando autos y camiones permanentemente el humo a mis vías respiratorias, yo no sé si eso es tan saludable. O si yo que puedo identificar en mi pueblo los días que hay mucha contaminación, quizá le puedo decir a la gente que salga con barbijo. Claro. La dificultad que tenemos que el barbijo que reduce la inhalación de material particulado fino es el barbijo que llamamos N95, que es muy 95, ¿no? caro. Sí, es Es muy muy caro. caro. El común no llega a frenar del todo, frena un poco. Mucho más frena el N95, pero bueno, hay que ver si está al alcance de toda la gente poder usar uno de estos barbijos los días de más contaminación. Pero bueno, hay que buscar, hay ciudades donde tienen demasiado tráfico, vamos a Santiago de Chile y vamos a encontrar que ellos tienen formas de intentar regular, igual está contaminadísimo Santiago de Chile por el transporte y porque también tiene un tema así de que es como un pozo, como un hoyo, y ahí se mantiene la contaminación. ¿Mm? Entonces, ahí están regulando temas del tránsito, tratar de que no vaya una persona sola en su auto, sino que se junten los vecinos o vayan por transporte público. Se busca las formas de que, también por las patentes, los días que pueden ir que se manejan con los vehículos con patente pares o patentes impares. Hay muchas formas en las cuales de alguna forma se puede intentar mejorar las situaciones. Todavía estamos lejos de resolverlas completamente, y en este sentido, ya que estamos hablando de ciudades, un colombiano de apellido Moreno ideó las ciudades de los 15 minutos. No sé si han escuchado Sí, de este sí, claro. tema. Ujú. Bueno, que dice que uno debería estar con accesibilidad caminando o en bicicleta a menos de 15 minutos de la mayoría de los lugares a los cuales uno se tendría que mover. Entonces, bueno, que la escuela de los chicos esté dentro de los 15 minutos, que mi lugar de trabajo, que el lugar donde hago las compras estén a menos, que el lugar de recreación, ¿sí? Esto llevaría a una descentralización de las ciudades que ayudaría un poco a bajar los niveles de contaminación, entre otras razones, de tráfico. Y también los espacios verdes, que todas las ciudades estén planificadas con espacios verdes, que en nuestros países de bajos y moderados ingresos siempre se encuentra una buena lógica para que un espacio verde termine con un montón de, Sí, con un de, montón de de ladrillos. material arriba, de asfalto, ¿sí? Porque bueno, vamos a hacer una escuela ¿dónde? En la plaza. Entonces, la mitad de la plaza pasa a ser una escuela, cosa que es buenísimo para la educación, pero muy malo para el espacio verde. Se vio en un estudio en Suiza, vieron que hay más enfermedad cardiovascular y muerte cardiovascular en los lugares con bajos niveles de espacios verdes con respecto a los que tienen mayor espacio verde, donde seguramente se puede, no solamente el beneficio que puede ser más verde, más oxígeno, menor nivel de contaminación, sino que tenemos un espacio donde podemos salir a caminar o a hacer actividad física con mayor facilidad, y se vio en este estudio que había menos enfermedad cardiovascular en los lugares con más espacio verde. Pues hay muy buenas iniciativas y hay mucha innovación en estas aproximaciones para reducir exposición. ¿Alguna otra iniciativa, digamos, realista que pudiéramos abordar y enseñarle a nuestras comunidades y a nuestros individuos, familias que pudieran abordar, doctor? Bueno, yo creo que a ver, acá hay muchas iniciativas en las cuales deberíamos actuar con los formadores de nuestra legislación, ¿no?
porque hay muchas cosas que van por por la legislación y es muy difícil cuando uno está mano a mano con un paciente darle muchas recomendaciones. Lo que tenemos que sí estar atentos a los niveles de contaminación. Cuando a mí me preguntan de esto, lo primero que hay que tratar de hacer es medir. ¿Sí? Si nosotros podemos medir los niveles de contaminación que tenemos, va a ser un poco más fácil explicarle a la población qué días son los que tienen que estar con más cuidados o por dónde es mejor moverse o no. Por ejemplo, hay unos dispositivos, tampoco son para todo el mundo, pero es interesante como idea, que wearables lo dicen en inglés, o sea, se llaman vestibles. Uno puede tener un pequeño dispositivo en la mochila o en el cinturón, ir caminando, y eso nos va a decir momento a momento cómo está el nivel de contaminación del lugar por el que yo voy. No es para hacerlo masivamente porque obviamente no todos tienen acceso, pero es como para darlo, por ejemplo, de que todos podemos estar expuestos en algunos lugares a niveles de contaminación muy altos. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer actividad física, como dije, me alejo de la autopista. ¿Sí? Si sé que en un día en mi ciudad hay un nivel de contaminación muy alto, o es una hora pico, quizás si yo tengo una enfermedad cardiovascular, una enfermedad respiratoria previa, poder usar un barbijo de estos N95 en ese momento para tener menos nivel de contaminación. Si si yo dentro de mi casa tengo un nivel de contaminación, no le puedo decir a la gente en donde yo vivo que en invierno no se calefaccione con leña si es que es la única forma de calefacción que tiene. Pero le puedo decir que se asegure una buena ventilación y un buen tiraje. ¿Sí? Que si yo tengo una estufa a leña, que tenga un buen tiraje, que yo me asegure un buen tiraje y que yo ventile el lugar donde estoy para que los niveles de contaminación dentro del hogar sean los menores posibles. Hay que tener en cuenta que toda fuente de humo dentro del hogar genera contaminación, incluyendo los que les gusta aromatizar con velas y usar los llamados inciensos, ¿no? Que van a generar dentro del hogar niveles de contaminación. Entonces, si yo estoy produciendo humo dentro de mi hogar, tengo que asegurar la ventilación. La gente lo que hace es, acá le decimos saumerio, prender un saumerio, le prendo 2, 3 saumerios que den lindo aroma, y para que el aroma se mantenga cierro todo. Claro, Lo que nosotros estamos, ni hablar de fumar dentro del hogar, ¿no? claro. Obviamente que decimos que no fume nadie, pero si alguien fuma en la casa, que fume fuera. Con los saumerios estoy generando humo dentro del hogar. Con las velas estoy generando humo dentro del hogar. Si eso va a pasar, asegurarme una buena ventilación para que los niveles de contaminación dentro del hogar se reduzcan, más si hay chicos o gente mayor o gente con enfermedad cardíaca o respiratoria, porque ellos van a ser los que seguramente más lo van a sufrir. Pasemos a un tema, mi querido César, que es muy interesante y es el impacto de la agricultura convencional en la contaminación del aire y en todos los cambios que se han venido dando con cambio climático específicamente. Para nadie es un secreto que la agricultura convencional pues contribuye a esa contaminación. ¿Qué modelos o prácticas agrícolas más limpias podrían reducir ese impacto ambiental y que impacte esa reducción en la salud cardiovascular? Bien, muy interesante. Hay algunas prácticas agrícolas que pueden favorecer que haya un poco menos de contaminación, y hay hábitos que pueden ayudar también en ese sentido. Dentro de las prácticas agrícolas, bueno, la recomendación es tratar de no usar fertilizantes sintéticos, que son más del 58% de los fertilizantes que se usan para la agricultura convencional, son muy altos en los niveles de nitrógeno. Este nivel de nitrógeno genera algunos contaminantes, tienen que ver con el cambio climático, como es el metano, ¿sí? El metano tiene 25 veces más poder que el dióxido de carbono como Lo que gas de genera efecto alto efecto invernadero, invernadero. o el dióxido de nitrógeno, que tiene 200, creo que 250, 300 veces más poder que el dióxido de carbono como efecto invernadero, y también generan, al igual que la parte digestiva de los rumiantes, generan altos niveles también de amoníaco. Ujú.
generan amoníaco y generan metano. El amoníaco, cuando se volatiliza y se une con ciertas partículas de la atmósfera, genera material particulado fino, o sea que también está contribuyendo. Les estoy hablando desde un país en el cual espero que no me escuchen algunos de los productores de carne, pero tenemos más de 51 millones de cabezas de ganado bovino nada más. ¿Sí? 51 millones. 50, más, casi igual que las personas. Tenemos más o Casi menos igual una que vaca, personas. Sí, increíble. una Ahora, vaca por persona. El último censo creo que dio 45 millones de personas. Tenemos 51,6 según lo último que leí, millones de cabezas. Somos productores específicamente de eso. Pero bueno, lamentablemente en ese sentido estamos contribuyendo a algunos niveles de contaminación no deseados. Y dentro de la agricultura, lo ideal sería bajar los niveles de, sobre todo de fertilizantes sintéticos, y si es posible también de pesticidas, ¿no? Bueno, esto tiene efectos claros sobre la salud. Principalmente lo que tiene que ver con los pesticidas, los que más se afectan son los que están cercanos a las zonas de contaminación, pero también se cree que se filtra en forma más indirecta a través del alimento. ¿Sí? Para mejorar esta situación, las opciones tienen que ver con la alimentación con productos orgánicos y con productos agroecológicos. Para hacer una diferenciación, el producto orgánico, para uno saber que es un producto orgánico, tiene que estar monitorizado por empresas. Acá estas empresas dependen del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y te ponen un sellito, un sello de alimento orgánico. Esto encarece mucho el alimento. Entonces, el alimento orgánico, el 90%, más del 90% se está exportando, no es para consumo local. Entonces, no nos toca a nosotros este alimento orgánico. Sin embargo, lo que tiene que ver con la agroecología tiene que ver, es una conjunción de ciencias, dentro de la cual está la agricultura, pero también la sociología, tiene que ver con algo que va más allá nada más de hacer un alimento que uno considere más ecológico y más sano. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con las prácticas que se realizan, que muchas veces están basadas en tradiciones y aún en comunidades de pueblos originarios, y también tienen que ver con un factor social, ¿sí? También se busca equidad, se busca solidaridad y se busca, entre otras cosas, igualdad de género, igualdad intergeneracional. ¿Sí? La agroecología es algo más que tiene un componente social, además de lo beneficioso hacia nuestra salud y lo beneficioso hacia la salud de la tierra. Estos productos intentan tener la menor cantidad, si es posible nada, de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, y es una buena opción. Tienen en algunos lugares, acá por ejemplo tenemos un sello que se llama Ecomarcal, que es un sello que habla de que sin tener la rigurosidad del elemento orgánico, nos da la posibilidad de pensar lo que está hecho como un producto más ecológico. Entonces, es una de las opciones que uno podría intentar. Está bastante desarrollado acá en la Universidad de Río Negro, en la sede andina hay una carrera, que es la carrera de agroecología, y bueno, se está tratando de incentivar esta producción que sea lo más ecológica posible, para que no se deteriore la tierra por ser monocultivos, por usarse fertilizantes y pesticidas. Y bueno, se intenta eso, que se vayan modificando una diversificación en la producción, que haya lo que se llama, para mejorar la situación también, en inglés sería cover crop, que vendría a ser la agricultura de los productos de cobertura o cultivos de servicio, ¿no? Que la tierra nunca esté sin nada encima, que siempre esté cubierta, ya sea por material que se desecha de otros productos agrícolas, o por
a veces cultivos que se usan en la época intercultivo, Para y que protegerla. esto puede ayudar a que haya menos afectación con pestes y que la tierra esté más rica y la tierra esté más oxigenada, todo un montón de cosas que hacen que no bajen los niveles de producción, porque si uno usa métodos agrícolas más ecológicos, pero menos productivos, en el tiempo nos va a ganar la agricultura convencional. Entonces, bueno, hoy en día eso está más desarrollado a nivel familiar o de pequeños, de agricultura a baja escala, pero bueno, la idea un poquito es que eso se vaya progresando y empujar mucho lo que es agricultura familiar, y si es posible que cada familia o cada hogar empiece a producir algunos alimentos en su casa. Obviamente el que vive en un departamento en plena ciudad no podrá aspirar a una gran producción, pero quizá puede tener algunas aromáticas, unos tomates cherry, Ah, algunas pequeñas cosas en su hogar. Por lo tanto, acá lo que empezamos a hacer es trabajar con las escuelas. En algunas escuelas estamos tratando de incentivar que se hagan huertas escolares, y si es posible, no que hagan la huerta en la escuela y que quede en la escuela, sino que hagan eh, pequeños plantines que le llamamos nosotros, y que eso se lo lleven a la casa y lo planten en la casa. Con eso intentamos mejorar un hábito que es el de que cada casa tenga producción de algunos de sus alimentos. Por lo menos lo que podamos lograr en ese camino creo que va a ser bueno para la salud y para que nuestra tierra no se degrade con tanta facilidad. Nos ha tocado aquí varios ejemplos, doctor, sobre que intersectan con prácticas de alimentación sostenible, que es algo también, usted en varios momentos de nuestra conversación ha tocado un punto y es lo escaso que es el discurso y la conversación con con nuestros pacientes, personas y comunidades. De esto no se habla. Cuando usted nos estaba hablando del ejemplo del médico que identificó ese factor de riesgo, no estamos introduciendo lo suficiente este tipo de elementos. Sin embargo, usted aquí nos ha dado un montón de ejemplos que podrían perfectamente ser parte de nuestra conversación educativa con las personas. Hablando en ese sentido, de qué manera podemos integrar la educación sobre alimentación sostenible dentro de las estrategias de prevención cardiovascular. Yo creo que sin ninguna duda el ingreso, como fue el ingreso de muchos temas de ecología y todo eso, en la escuela, y cuanto el nivel sea más inicial, va a ser mejor. Por eso yo decía, trabajar en la escuela y que el chico se lleve 2 o 3 plantines a la casa y los ponga en su casa, va a hacer que en ese hogar vean cómo. A ver, nosotros tenemos problemas en nuestros países, eh, yo creo que mal llamados en vías de desarrollo, porque no sé si algún día se van a terminar de desarrollar. Y tenemos, el primer problema es que no todas las personas comen todos los días o hacen todas sus comidas. Primer problema. El segundo es que a nivel mundial 1/3 de la población no tiene acceso a alimentos sanos. El tercer problema es que el alimento no se hace con producción sustentable. Y creo que esta es la forma. Creo que tenemos que entrar por la escuela, que todos los chicos salgan de la escuela sabiendo eh, de dónde vienen los alimentos y cómo lo podemos producir, con la Ujú. idea de poder llevar eso Sí. a sus hogares, y creo que eso va a ser la forma. Y otra cosita que quería agregar es, ¿realmente se investigó sobre alimento orgánico y agroecológico? Si finalmente es bueno para la salud. Y ese es un tema, porque uno dice, sí, debe ser bueno, estamos convencidos que debe ser bueno. Pero si hicieron los estudios de investigación, lamento decir que estudios bien diseñados, como para no tener ninguna duda, no hay. Pero de Ujú. alimento orgánico hay un estudio muy interesante hecho en Francia, más de 60.000 pacientes seguidos a 10 años. Se llama Nutrinet Santé. Para todos los ah, no tiene médicos que sentido. estén en el tema, vayan y busquen Nutrinet Santé. Y este estudio dio que quienes se alimentan con más alimento orgánico que alimento convencional, o sea, con los que tienen mayor porcentaje de alimento de origen orgánico,
tienen menos diabetes y obesidad, menos hipertensión, menos algunos cánceres, menos enfermedad cardiovascular, principalmente de un hombre, no me pregunten por qué, y menos enfermedades relacionadas al embarazo. Entonces uno dice, bueno, acá está resuelto el tema. Bueno, no es tan así, porque es un estudio observacional de seguimiento, de cortes, pero tenemos un problema que está bueno tener ese problema. Quienes se preocupan en comer orgánico, que probablemente sea más caro que comer alimento convencional, industrializado, van a gastar unos pesos, nuestro dinero acá son pesos, dólares, lo que sea en cada lugar, en comer orgánico, es gente preocupada en su salud. Entonces, si ellos están preocupados en su salud, seguramente comen más frutas y más verduras, probablemente hacen más actividad física, probablemente estén más tiempo al aire libre. Quizá algunos de ellos además produzcan algo de alimentos en sus casas. Entonces, después, llegado a este punto, no sabemos, hay un sesgo en el cual no sabemos si están mejor por comer alimento orgánico o por todo este paquete que se generó en el cual el que come alimento orgánico además hace más ejercicio, fuma menos, es menos obeso y todos los hábitos que van unidos a que esta persona está preocupada en comer orgánico. No sé si se entendió la idea. Como Sí, sí. es todo un paquete. Entonces lo que tenemos que recomendar es el paquete completo. ¿Sí? Claro, es que somos un paquete de modo descuidado o un paquete de modo cuidado. Entonces, el paquete de Exactamente. modo cuidado es el que acabo de describir. Entonces, claro, es el paquete, porque no es solamente comer bien, sino que en la medicina de estilo de vida son 6 pilares. Entonces, hay que comer bien, hay que moverse, hay que estar en el entorno natural, hay que tener buenas relaciones, hay que estar lejos de las sustancias nocivas, en fin. César, querido, la horticultura terapéutica. Eso que usted descubrió del huertecito que nos contaba en el primer momento, la horticultura terapéutica, ¿cómo podemos llevarla y que se entienda como terapéutica? Porque pues horticultura sí, pero la fuerza terapéutica de la horticultura, primero cómo descubrirla y cómo llevarla a entornos donde sea factible influir en el comportamiento de las personas, en empresas, en escuelas, en el hogar, en fin, para que a partir de la horticultura pudiéramos lograr el cuidado del corazón. Eso es un sueño, es factible, hay que generar políticas públicas. ¿Qué se le ocurre, César? Sí, yo sigo insistiendo en la educación. Sigo insistiendo en la educación. Yo vivo en un lugar donde todos, prácticamente todos, en el entorno donde yo vivo, podrían tener su propia huerta. Y se hizo una encuesta, acá la hizo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en toda la zona, en la cual cerca del 50% tiene producción de alimentos en su hogar. La gente dice, bueno, cuando yo comenté esto me dijeron, bueno, buenísimo, la mitad de la gente está haciendo huerta y se alimenta, aunque sea una parte de su alimentación, la producen ellos y va a ser más sana que salir a comprar un supermercado. Y mi pregunta es, ¿y la otra mitad? Obviamente que tienen que haber políticas. Por ejemplo, acá en Río Negro, en una época estaban los maestros de huerta en las Mm, escuelas. Yo insisto en la educación. A medida que se van jubilando, que se van retirando, no les renuevan su lugar. Entonces las escuelas se están quedando sin los maestros de huerta para reducir mm, los costos de educación. Pero no me parece un buen lugar para reducir los gastos. Seguramente hay otros puntos en los cuales eh, podrán mirar si se puede gastar más o gastar menos. Enseñarles a los chicos a, a generar su propio alimento sano y sin contaminantes, la verdad que no tiene precio. Y esto se puede poner en las empresas, se puede poner en los clubes barriales. Acá en algunas ciudades están muy desarrollados los clubes barriales, en los centros de jubilados, en las bibliotecas, en todos lados. Obviamente, si hay una política pública que apoya esto o que yeah, les da un lugar para que puedan comercializar a los que tienen derrame, ¿no? Yo digo que tienen derrame, los que pueden producir para su familia y les sobra y pueden quizá yeah. venderlo y tener un ingreso, ¿no? Entonces, bueno, que se desarrollen las ferias en cada barrio, en la plaza de cada barrio, que haya un lugar donde pueda haber este tipo de alimentos y se los pueda ofrecer. Entonces,
Son todas cosas que pueden ayudar de alguna forma a estimular a que las personas generen esto. Ya te digo, en cualquier organización, algo que se desarrolló y hay algunos lugares que están bastante desarrollados, es que en los hospitales, la gente que está internada o que hace a veces internación de día en salud mental, sean quienes estén a cargo de la huerta hospitalaria. Yo estuve en un hospital de una zona muy, muy humilde, lamentablemente bastante peligrosa, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín, donde en el Hospital Belgrano está en una zona muy vulnerable por donde quieran verlo, ¿no? Yo me tomé un colectivo que me dejó en la puerta del hospital y entré corriendo por el temor a que descubran que viene alguien de afuera y pueda tener algún tipo de problema. Realmente es una zona que no es sencilla. Y ellos ahí tenían su huerta hospitalaria manejada por la gente de salud mental, algo que no hablamos, pero también es una práctica eh, que puede ayudar a esto, es el compostaje. Ellos compostaban las cosas que sobraban los desechos que quedaban eh, digamos, del comedor, de la cocina donde se hacía la comida para todos los internos y el personal médico. Entonces tenían ahí su lugar de compostaje y tenían su huerta y trabajaban ahí. Y bueno, gente muy, Maravilla. muy humilde. A veces tenían que dar una mano con eso a la gente del barrio que lamentablemente pasa momentos en los cuales no tiene garantizada la alimentación. Primer punto de la salud, que la gente coma, ¿no? Entonces, bueno, es una interesante idea que cada organización pueda generar un lugar donde pueda la comunidad producir alimentos en forma sana y sustentable, poder compostar parte de la basura que deja de ser basura para hacer residuos reutilizables y generar de esta forma alimento. También con los residuos en algunos lugares que he podido visitar, en una pequeña población, por ejemplo, en una provincia de acá, mucho más al norte, que se llama Entre Ríos, habían generado en gas metano, producen lo que se llama biogás, ¿sí? Con los residuos de los alimentos biológicos producen gas metano y con eso en un momento, por ejemplo, le daban gas a un pequeño hospital rural que había en la localidad. Entonces, eh, hay que tener buena imaginación, ser creativos y bueno, apostar por esta forma y hacer una transición que lentamente vayamos pasando de esta agricultura convencional que sabemos que no se va a poder mantener en el tiempo porque por sus prácticas va a terminar deteriorando la tierra y despacito ir ganando terreno hacia estos tipos de cultivos que nos garantizan que se pueden mantener en el tiempo y que va a generar que el alimento sea sano y no degrade nuestro territorio para que esto se pueda mantener y las próximas generaciones también puedan hacer uso de la tierra, así como podemos hacer uso nosotros hoy en día. Hay opciones, sin duda alguna. Martita, quiero contarte que César canta. O sea, Este un buen amigo, cardiólogo, además de ser músico. cardiólogo, ecólogo, promotor de horticultura, César canta. ¿Cómo te parece? Eso es espectacular, porque la intersección entre las artes y las humanidades y la medicina ha sido y desde el génesis de estas disciplinas, son inherentemente conectadas. Lo difícil es que la gente las conecte. Doctor, Si cómo es eso de ustedes, ser cardiólogo, músico si ustedes y se animan, disculpen la sí, interrupción, Martita, sí, si ustedes se animan, puedo convidarles con algo de mi música. claro Pero que por sí. supuesto, nos encantaría que Tenemos, Sigamos, hay sí. algo que es extraordinario y que me parece genial comentarlo como cierre de este café virtual, y es que César, en todo este trabajo que hace recorriendo cientos de kilómetros de la provincia de Río Negro, allá en la Patagonia Argentina, va dejando una
estela, una huella, pero la manera en que hace clic con la gente es a partir de cantar en lengua mapuche. Y esto pues es algo realmente ganador. De manera que si tiene un instrumento ahí cerca y nos puede interpretar algo, César querido, absolutamente bienvenido. Bien, yo les voy a mostrar los instrumentos, les voy a explicar un poquito de lo que se trata. Les puedo cantar un poquito de una canción que tiene que ver, no es en lengua mapuche en este caso, también podemos hacer, no sé qué tiempo tenemos, pero si tenemos un ratito, podemos hacer un pedacito de una canción que dice que tiene que ver con trabajar la tierra con nuestros hijos. Por eso me parecía interesante, es una de la cual he compuesto yo y que me acompaño con instrumentos de la cultura mapuche, Mm. que es la cultura de pueblos originarios que tenemos acá en la zona, que anteriormente estaban los tehuelches y después se fusionaron haciendo la cultura mapuche-tehuelche. Y yo lamentablemente no hablo su idioma en forma correcta, pero como paso por su territorio, les he pedido, yo sé que cada vez que voy a una comunidad mapuche tengo que agarrar y pedir permiso para usar sus instrumentos porque algunos son ceremoniales y pueden ser mal visto que alguien que no es de la comunidad los toque. Pero bueno, en los que he tenido contacto hasta ahora siempre me han permitido diciendo que al fin y al cabo, yo estoy cuidando la salud de las personas y algo que para la comunidad mapuche, para la cosmovisión mapuche tiene mucha importancia, es que cuido el territorio, ¿no? Que cuido el medio ambiente donde se vive. Claro, Entonces y eso ellos lo valoran mucho. consideran que eso tiene que ver con su cosmovisión y en los lugares donde he tenido oportunidad me han aceptado que yo pueda ejecutar los instrumentos de su cultura. Acá a ver si se puede ver, porque como tengo ese fondo, Sí, se ve, se ve. acá es circular, tiene una boquilla de hueso y de este lado un cuerno. Bueno, se ve parcialmente por el fondo que quise convidarles este fondo. Esto se llama trutruca, se usa para invitar a la gente a que se acerque a las celebraciones, ¿sí? Habiendo invitado a la comunidad a acercarse, a todos los que participan de este café virtual, ahora les presento el cultrum, hecho en este caso con madera de álamo y con cuero de cabra, y tiene representaciones en la cual se ven, Mapuches. hay 4 cuadrantes que cada uno representa una de las épocas del año, lo que nosotros llamaríamos las estaciones. Sí. Si lo agito van a escuchar que hay algo de ruido, que hay algo en el interior. Adentro tiene elementos de las 3 reinos. Del reino animal tiene una pluma de choique. El choique es un ñandú. ¿Conocen el ñandú? Sí, claro, ñandú. Un ñandú, un ñandú bastante bajito que corre por la estepa patagónica. Tiene piedras por el reino mineral, en este caso piedras de cuarzo, y tiene semillas de pehuen, ¿sí? Por el reino vegetal. Todo esto está en su interior. Quien lo construye, y esto que se ve acá es como el piecito del choique. Y hay 4 porque cada uno representa a los puntos cardinales. Tiene los 4 puntos cardinales que dicen ellos que son lugares muy ventosos la mayoría de las veces, dicen, es de los lugares desde donde puede venir el viento. ¿Sí? Nosotros lo llamamos puntos cardinales. Y se dice que si uno está en el centro, que representa el centro de nuestro territorio, es circular porque uno debe cuidar hasta el lugar donde alcanza la vista. Ah, qué Entonces lo bueno. representan con esta forma circular.
viviendo gran parte de esta comunidad en llanuras, en una zona de meseta, ¿no? Así que bueno, les presento entonces el cultrún, que es un instrumento típico de la comunidad mapuche, y acompañándome con él, les voy a cantar parte de esta canción, ¿sí? Bienvenido. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad, manitos que siembran futuro, manitos que saben jugar, manitos y voces que cantan, que miran la luna brillar. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. Manitos que corren y ríen, que quieren la vida alcanzar. Manitos que buscan mañanas, manitos que vienen y van. Manitos sucias de tierra, manitos de la libertad. 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 Sucias de tierra, manitos sucias de tierra. Qué lindo, qué bonito, qué linda Muy cosa. bonito, sí, muy bello. Qué Queriendo maravilla. hablar ¿Y en una esa la simple compuso usted, canción, César? sí, es compuesta por mí y buscando hablar de la tradición de ensuciar nuestras manos con nuestros chicos en la tierra para plantar la semilla. Y también hablamos de la libertad porque habla de soberanía alimentaria, Ujú. ¿sí? Entonces ese es un poquito el sentido, por eso quería compartir esta canción con todos ustedes Fantástico, fantástico, qué desde maravilla. el Es corazón. lindo, sí. Fantástico, pues bueno, la verdad es que el tiempo es maravilloso, con César se va pasando, pero Qué maravilla. no, y es oportuno cerrar, porque pues obviamente estábamos planeados a una hora, estamos un poquito más de tiempo, pero la verdad maravilloso, César, qué alegría haber tenido este enfoque y tener la presencia de un cardiólogo que yo siempre dije que era muy raro, pero en realidad no es que sea raro, sino único, porque pues la forma como ejerce su profesión es realmente extraordinario, desatado de vanidades y de egos y concentrado más bien en todo lo que tiene que ver con la gente, su entorno y la posibilidad de transformar la vida de las personas a partir de su propia sensibilidad, que es indudablemente muy valioso. Es verdad. Bueno, te agradezco, Juan Carlos. Bueno, obviamente, bueno, uno tiene mucha vocación. Creo que me involucré en temas que no había tanta gente involucrada y que hay tantas cosas contagiosas. Bueno, esperemos que esto sea una de las cosas contagiosas. Y por otro lado, algo que en mi caso es fundamental. Paso momentos muy emocionantes, muy Mm, lindos, me divierto, no creo que haya, así como yo la encaré por lo menos, una profesión más entretenida y más linda y más creativa que la que yo elegí, por lo menos desde el enfoque que yo lo veo. Entonces, bueno, poder compartir esto con gente a veces distante desde lo que es las distancias, pero no desde el sentimiento, obviamente que me hace muy feliz. Entonces el agradecido por esta reunión
sin duda soy yo. Muy interesante, muy distinto, muy profundo el enfoque además. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, lo disfrutamos muchísimo. Sabemos que también va a ser así a todas las personas que les llegue. Muchas gracias. Un abrazo, César querido, hasta el Bolsón, allá en la Patagonia Argentina, Qué y espero maravilla. que tengamos la oportunidad de juntarnos pronto. Bueno, Todo el ojalá afecto. que sí. Un gran abrazo, los quiero mucho y será hasta la próxima. Gracias.